Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Valenzuela. En este video te voy a estar enseñando qué es Alibaba y también cómo funciona esta plataforma. Te voy a enseñar paso a paso cómo tú puedes realmente escoger un proveedor que no te quede mal. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, ya que es un tutorial bastante completo. Y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar con el primer punto, que es Alibaba. Bueno, Alibaba es una plataforma que ya lleva más de 20 años en el mercado y que conecta proveedores chinos y fábricas chinas que venden sus productos a un precio más económico con las personas de diferentes países que quieran comprar en China, ¿ok? Entonces, a través de Alibaba tú puedes comprar sin necesidad de ir físicamente a China. Entonces, esto nos permite poder comprar productos económicos, ¿ok? Que lleguen a nuestro domicilio y posteriormente uno los pueda revender, ya sea en Amazon, en Mercado Libre, en prácticamente cualquier tienda en línea o también de forma física. Ahora vamos con el siguiente punto, cómo funciona la plataforma y cómo tú puedes escoger un proveedor que no te quede mal, porque no solamente se trata de que tú entres a la plataforma, busques un producto y listo, lo compres, te lo mandan. Muchas veces no funciona así, ya que si no sabes elegir un proveedor te pueden quedar mal, ¿ok? Entonces el primer paso que yo siempre voy a recomendar es poner toda la plataforma en inglés, la moneda en dólar, porque con esto te aseguras que realmente la plataforma esté bien traducida, que nos dé bien la información, porque si la ponemos en español a veces es muy difícil encontrar los productos que queremos, ¿ok? Entonces siempre en inglés. Por ejemplo, supongamos que tú quieres buscar un producto, acá estoy en Amazon, que siempre me guío de Amazon. Supongamos que queramos buscar este producto, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer para que tú puedas buscar un proveedor en la plataforma de Alibaba es checar el producto, ¿ok? Entonces aquí este se llama dispensador de jabón y acá amigos yo tengo abierto el traductor de Google, ¿ok? Si no sabes inglés no importa, lo pegas aquí y aquí lo tenemos ya en inglés, ¿ok? Lo que tenemos que hacer ahora es irnos aquí y aquí tú vas a estar buscando tu producto, ¿ok? Entonces aquí ya nos van a estar apareciendo varios productos amigos. Entonces aquí como puedes ver ya nos empieza a aparecer la lista de los productos. Ahora no cometas el error siempre de irte con el producto más barato y ya de esta manera tú dices, oye, es que este me sale más barato, por eso lo voy a comprar. No funciona así, ¿ok? Ahora viene un punto muy importante de Alibaba, que nosotros aquí podemos filtrar esta parte, ¿ok? Ahí te lo enseño con la flecha. Tenemos tres filtros importantes que prácticamente cuando tú hagas una búsqueda siempre los tienes que activar, ¿ok? Entonces el primero es Trade Assurance, ¿ok? Este filtro de Trade Assurance significa que Alibaba va a proteger tu compra. ¿Cómo protege tu compra? Pues tú haces el pago al proveedor, pero no le va a llegar directamente al proveedor, sino primero lo va a retener Alibaba. Y cuando el producto te llegue, ahora sí se lo va a liberar al proveedor. Entonces de esta manera Alibaba prácticamente va a estar protegiendo tu compra. También tenemos proveedor verificado. Recuerda que no cualquier empresa está verificada en Alibaba, ya que piden una serie de documentos que ellos tienen que entregar. Entonces también es importante. Y este filtro nuevo que es proveedor verificado Pro, que viene siendo lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a activar estos tres filtros amigos. Y ahí como puedes ver ya activamos los filtros. Ahora sí hacemos la búsqueda y como puedes ver ya nos empiezan a aparecer productos, proveedores, pero que ya están verificados en la plataforma, ¿ok? Entonces tenemos por ejemplo este producto, ¿ok? Entonces aquí viene algo muy importante. Ya tenemos el sello de verificado y tenemos esto que dice 15 años, ¿ok? Esto significa la experiencia que el proveedor tiene en la plataforma. Yo te recomiendo de 4 años para arriba. En este caso tiene 15 años, lo cual está bastante bien porque significa que tiene bastante experiencia ya en la plataforma, ¿ok? Después amigos tenemos estos diamantes naranjas, ¿ok? Este proveedor tiene 3 diamantes naranja. Lo máximo son 5, ¿ok?
Esto significa que el proveedor ha tenido muy buenas ventas en los últimos meses, ¿ok? Lo cual también está bastante bien porque significa que sus productos se están vendiendo, ¿ok? Yo también te recomiendo por lo menos un diamante naranja para arriba, ¿ok? Después, otro punto en el cual nos tenemos que fijar es esta estrellita que aparece ahí como en color gris. Ahí dice 4.9 entre paréntesis de 37 personas, lo cual está bastante bien, tiene una buena calificación. Recomiendo de 4.5 para arriba, ¿ok? Es muy importante todos estos puntos que yo te he mencionado, ¿ok? Aquí, como puedes ver, tenemos también este otro proveedor, pero tiene solamente 3 años en la plataforma. Entonces, sinceramente, no te convendría mucho arriesgarte, ya que es un proveedor un poco más nuevo, ¿ok? Entonces igual no convendría tanto. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, este proveedor, como puedes ver, sí está verificado, pero solamente tiene un año en la plataforma y aparte de eso no tiene ningún diamante naranja. Entonces, cuando tú veas algo así, automáticamente pues no te vayas con este proveedor. Aunque aquí veas un precio casi regalado, yo no te recomiendo trabajar con proveedores que no tengan los puntos que te he mencionado, ¿ok? Muy importante esta parte. Aquí, como te das cuenta, vemos este otro proveedor está verificado, tiene 5 años, lo cual está bien, y como puedes ver tiene los 5 diamantes, lo cual quiere decir que sus productos se están vendiendo excelente, ¿ok? Tenemos aquí las calificaciones 4.8 de 78 personas. Me parece muy bien. Este proveedor podría ser una buena opción, ¿ok? Yo te recomiendo siempre invertir tiempo aquí. Sinceramente te vas a llevar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y también te recomiendo no solamente irte con el primer proveedor, sino preguntarle a 5, 10 proveedores que tú tengas seleccionado. Y a lo último te puedes ir con un proveedor, ¿ok? Entonces aquí, como puedes ver, tenemos este igualito al que vimos en Amazon, ¿ok? Lo que yo te digo, las personas generalmente lo compran aquí y lo revenden en las plataformas digitales, ¿ok? Como puedes ver, tiene 5 años en la plataforma, tiene 3 diamantes y en este caso tiene 4.6, pero de 149 personas. Se ve que es un producto pues que se vende bastante bien, ¿ok? Y así, amigos, como puedes ver, si tú te fijas en todos estos puntos, vas a poder escoger un proveedor que no te quede mal en Alibaba, ¿ok? Entonces, supongamos que tú dices, bueno, voy a checar este producto a ver si me convence. Entonces vas a darle clic aquí y ahora viene otro punto muy importante. Como puedes ver, aquí ya hemos abierto la ficha técnica de este producto y es importante que veas los videos y también las imágenes del producto para que te informes absolutamente de todo, ¿ok? Como puedes ver, acá nos está diciendo el precio de 0.90 a 4.35 dólares, ¿ok? También acá tenemos la opción de elegir el color. Y recuerda que es importante que antes de que tú compres muchísimas piezas a este proveedor, siempre compres una pieza de ejemplo, ¿ok? Entonces aquí es importante, por ejemplo, acá nos está diciendo los samples, te sale a 2 dólares cada pieza. Entonces aquí es importante que siempre compres una sola pieza para que te llegue a tu domicilio y tú puedas checar la calidad, ¿ok? Importante esto de las muestras, ya que si tú, por ejemplo, a este proveedor le compras de un jalón, por ejemplo, 100 piezas y de repente te llegan y tú checas la calidad y dices, bueno, es que no es la calidad que yo esperaba, pues entonces ya sería culpa tuya, porque lo primero que tienes que hacer es comprar la muestra, ¿ok? Y que el proveedor te lo envíe. Una vez que tú recibiste el producto, lo checaste que esté todo bien, ahora sí, la segunda compra ya sería con más seguridad, ¿ok? Muy importante esta parte. También recuerda que tú le puedes poner el logo a tu producto. Aquí te lo ponen, que para poner el logo son mínimo 1000 piezas. Entonces ahí tú lo puedes checar. Recuerda que hay otros proveedores que te van a pedir menos piezas. Sería cuestión de que tú lo cheques. También aquí vemos esta parte de la protección de Trade Assurance. Y prácticamente puedes pagar con cualquier pago, ok, Visa, Mastercard, PayPal, etcétera. Acá abajito tenemos los detalles del producto, que es importante que tú leas, ok.
Aquí te viene de qué está hecho, los colores, de garantía, etcétera. Y acá nos viene cómo funciona. Como puedes ver, es algo que está bastante bien, ¿ok? Entonces ahí tú puedes ver absolutamente todo. Es importante que todo esto tú siempre lo puedas revisar, ¿ok? Entonces igual, amigos, acá tenemos este que dice perfil de la compañía. También aquí tú puedes ver en la compañía cuántos trabajadores tiene, en dónde se encuentra, etcétera. Y aquí tienes esta parte que dice Buyer Review, es decir, las calificaciones que los clientes han dado a este producto, ¿ok? Entonces si le damos clic, en este caso aquí no aparecen. Entonces es muy importante ver que aparezcan las calificaciones. Como puedes ver, no aparecen las calificaciones, lo cual no me convence tanto, ¿ok? Entonces, de preferencia que aquí puedan haber calificaciones, comentarios. En este caso, pues quizás no las tiene, pero tendríamos que revisar muy bien. En este caso, con la muestra, ahí se da uno cuenta si realmente el producto es de calidad o no es de calidad. Entonces, amigos, una vez que tú ya checaste este producto y que tú dices, bueno, sí me interesaría comprar este producto, pues tenemos este botón naranja que dice contactar al proveedor. Entonces simplemente le vas a dar clic para que tú empieces la negociación con ese proveedor. Recuerda que en algunos productos nos va a aparecer así como te lo muestro en pantalla. Te va a aparecer esto que dice Start Order, pero yo no te recomiendo darle clic allí porque luego no te respetan los precios y es un rollo, ¿ok? Entonces siempre te recomiendo clic donde dice Contact Supplier, ¿ok? Y se te va a abrir una ventana del chat. Ahí como puedes ver, así lo vemos. Y aquí tú tienes que pegar, en este caso, el texto. Ahorita te voy a estar enseñando un ejemplo. Entonces, como puedes ver, así le he escrito: hola, me interesa este producto, ¿cuál es tu mejor precio? Quiero una muestra para México con el CP ciudad. Es importante que especifiques esto para que te pueda dar un precio bien el proveedor, ¿ok? ¿Qué paqueterías manejas y cuál es el costo de envío? Todo esto lo traducimos y ya lo pegamos para enviárselo, ¿ok? Aquí lo vamos a pegar y clic aquí en este botón naranja para enviarlo, ¿ok? Entonces es importante esta parte y ahí él te va a estar respondiendo. Entonces también ahí puede ya iniciar la conversación, ¿ok? Recuerda también que es muy importante que cualquier pago que tú vayas a hacer siempre lo hagas utilizando la plataforma de Alibaba. El chino te va a estar enviando una orden de compra ahí mismo por el chat y tú vas a estar pagando a través de la plataforma, ¿ok? Si el chino quiere hacer alguna transacción a través de Telegram, WhatsApp o cualquier otro medio, pues yo te recomiendo que lo bloquees porque entonces sería un proveedor que no es confiable, ¿ok? Y listo, amigos, de esta manera tú puedes seleccionar un proveedor de forma correcta con todos estos consejos que yo te he dado. Así prácticamente es como yo escojo a los proveedores, ¿ok? Recuerda que es muy importante tomarte el tiempo, 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, para que puedas elegir de forma correcta, ya que hay muchas personas que de repente entran a la plataforma y quieren hacerlo todo en 5 o 10 minutos. Entonces realmente si tú lo quieres hacer todo rápido, puede que vayas a cometer errores, ¿ok? Entonces tómate el tiempo, créeme que si tú aplicas estos puntos que yo te he dado, no vas a tener ningún detalle a la hora de elegir un proveedor aquí en Alibaba y te aseguro que tu producto te va a llegar sin ningún detalle. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Si tienes alguna duda, escríbeme un comentario en este momento para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal, ya que realmente me estarías apoyando bastante. Recuerda que te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram. También cualquier duda, por allí me puedes mandar un mensaje y también voy a estar respondiéndote. Así que muchas gracias. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.